Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más en el mundo del retail. Hoy en Fundamentos Económicos del Retail, lo cual nos da mucho gusto porque tenía ya un tiempo muy largo que no habíamos tenido la oportunidad de platicar, de conocer los puntos de vista de nuestro especialista en ANTAD, el doctor Javier Salas Martín del Campo, a quien agradezco mucho y saludo con mucho gusto en medio de toda esta pandemia. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Gladys, y la verdad estoy muy contento de estar contigo. Prácticamente estábamos recordando tal vez desde noviembre del año pasado que no platicábamos, así que cualquier pronóstico que yo les haya dado en ese momento, descártenlo. Los pronósticos hoy cambian cada semana porque las cosas pues, han ido, yo diría, de mal en peor, ¿verdad? Para ponerlo así en términos ligeros. Y bueno, yo quisiera empezar el programa comentándote cómo veo la pandemia y un muy buen ejemplo de lo que es la globalización. Fíjate que yo me fui a Italia el 20 de enero y regresé de Italia el 4 de febrero. Realmente tuve la oportunidad, porque solamente hay canales de noticias en los hoteles, de estar viendo CNN a finales de enero y mi esposa me decía, oye, ¿tú crees? Salió lo del virus en Wuhan, que el murciélago y bla, bla, bla. Me dice, ¿tú crees que esto llega a México? Dije, mira, yo creo que no, porque realmente se ve que cerraron la ciudad de un cerco sanitario y probablemente se va a quedar ahí. Pero no nos damos cuenta que hoy, si una mosca se sube a un avión en Nueva York, amanece en París y la mosca no habla francés, va a estar desorientada. Lo mismo ocurrió. Nosotros anduvimos en Milán, en Verona, que fue un foco de infección brutal, y sin darnos cuenta, pues el virus andaba flotando por ahí. Cabe señalar, sin denostar a nadie, que la ocurrencia de chinos en Italia en esa época del año es multitudinaria, al punto de que en los hoteles parte del buffet de desayuno es chino, arroz, las especies que les gusta, etcétera, etcétera. Y en todo lugar, el Coliseo de Verona, me acuerdo que tuvimos un grupo de como de 20 chinos sacándose fotos y bla, bla, bla. Y uno que va a pensar que probablemente en alguno de ellos venía un contagio. Y de Italia, que fue el primer, digamos, explosión que se dio del virus, pues evidentemente los italianos les gusta esquiar, se van a Bale, eh, dadas las condiciones climatológicas, pues tienen escurrimientos nasales o sudan, etcétera. Y la misma persona que esquía se sube al lift, agarra la barra sin darse cuenta que está infectada y ve lo que vino a dar hasta Guadalajara y a México. Y nos mató a dos altos funcionarios. Una cosa dramática, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de la globalización. Hoy en día, si ocurre una cosa en un país, evidentemente le va a pegar a la vuelta de las semanas alrededor del mundo, ¿no? Y ahora estamos en una pandemia que creo que ha sido demoledora. Si me hubieras dicho que yo te diera un pronóstico así, pues no se me hubiera imaginado nunca todas las dimensiones en términos de salud, en términos económicos porque ahorita estamos pasando por una crisis de liquidez de las familias que realmente han sufrido por bajas en el salario, por desempleo, por escasez en algunos lados de productos o cierres de algunas tiendas incluso, ¿no? Y creo que de alguna manera pues eso se va a transmitir posteriormente a una crisis de solvencia. ¿Qué quiere decir? Que si a una empresa le prestaron dinero, una empresa mediana grande, y esta empresa queda en quiebra, pues evidentemente va a ser difícil que pague sus deudas. Y ahí entran los bancos, ¿no? Ya tenemos en Sudamérica 3 líneas aéreas que han tenido que reestructurar su deuda. En México, Aeroméxico fue la primera que salió a decir, oiga, ¿saben qué? Vamos a reestructurar esto porque no podemos pagar si no estamos volando, ¿no? Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con los restaurantes y todos los servicios turísticos. Han tenido una pérdida brutal. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente han estado cerrados, ¿no? Y al estar cerrados, pues no hay operación. Y muchas veces el gobierno les pide, no despidan gente, paguen los salarios. Y muchos restaurantes lo han hecho, aunque con algún descuento, para que pueda subsistir el negocio, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos viviendo es una situación muy incierta, no sabemos en cuánto tiempo se va a recuperar. Pueden pasar. Los cálculos de míos y de mis amigos economistas es que el Producto Interno Bruto nominal va a llegar a ser el mismo en 2024 del que teníamos en 2019. O sea, son 5 años en que la economía no creció. Y súmale
como te digo, la baja de salarios, el desempleo, etcétera, pues yo creo que va a ser complicado. Déjame iniciar, digamos, platicándote lo que vemos nosotros en términos del Producto Interno Bruto. Nosotros en ANTAD, bueno, más bien mi área, de estudios económicos, Juan Pablo y yo, para que no echarla, no quiero hablar como nosotros porque soy feo, hay alguien que habla así, no me gusta. Yo y Juan Pablo dijimos, la economía va a caer 12%. ¿Por qué? Porque estamos viendo muchos de los indicadores, ya sea por el lado de la oferta o de la demanda, que traen caídas al mes de mayo de hasta 30 y tantos por ciento. Caso concreto, por el lado de la demanda, la inversión a mayo viene cayendo prácticamente 40%. El consumo, menos 25%. Y la construcción, por el lado de la oferta, menos 34%. O sea, son caídas verdaderamente abismales. Entonces tú me dices, ¿qué están haciendo para remediarlo? Bueno, pudiera haber medidas que no han tomado, que se me ocurren. Por ejemplo, en el caso de la inversión, la depreciación acelerada y también dar seguridad jurídica. Mucha gente no quiere invertir porque se han dado casos como el de la cervecera, los aeropuertos que dicen, no sea que el gobierno me vaya a cambiar las reglas del juego, y no estamos hablando de bonos, estamos hablando de varillas, estamos hablando de tabiques, que es la inversión fija bruta. Entonces, por ese lado, se me ocurre esa medida. En el caso del consumo, los restaurantes, platicando, soy también miembro de la Asociación Mexicana de Restaurantes como vicepresidente de estadísticas, y me decían que ahorita nos permitan deducir las comidas de negocios para que la gente acuda al restaurante. Mucha gente puede no acudir, simplemente porque tiene menos recursos, menos dinero, o porque también tiene miedo de contagiarse. Entonces, la situación para ese sector, tanto para Canirac como AMR, es crítica, ¿no? Y tú me dirías, en términos de la construcción, queremos fomentar la construcción. Sin embargo, llevamos un año o más que no dan permisos de construcción en el DF y hay proyectos parados. Se asocia a la corrupción, qué sé yo, pero un buen análisis de un proyecto, que se vea que es un proyecto que va a traer empleo, que va a traer pues de demanda de recursos, tabique, cemento, bla, 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 pues hay que dejarlos avanzar para que de esa manera la economía se recupere más rápido. Aparentemente el gobierno anunció el lunes que en 15 días va a tener un plan de reactivación, pero tiene que tener medidas que le den confianza al sector privado para que éste continúe invirtiendo, ¿no? Entonces, esa caída que te digo de 12% que estimamos del PIB, ya el IMEF en su pronóstico, que es un instituto muy serio, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en su pronóstico de 30 analistas trae menos 10. O sea que sí estamos esperando una caída de 2 dígitos para el año, ¿no? Lo cual es muy, muy preocupante. Ahora, tú me dices, en términos de, vamos a pasar ahora a lo que es la inflación, que es otro tema que me encanta platicar. La inflación alcanzó un mínimo en el mes de abril de 2.18. Ahorita subió a 3.62. Tú me dices, ah, caray, ¿qué pasó ahí? Bueno, cuando el gobierno anuncia con bombo y platillo que bajó la inflación, fue porque bajaron las gasolinas. No sé si tú te acuerdas que las gasolinas llegaron a costar 15 pesos, que hoy están cerca de 20, ¿no? Depende de la que le pongas y depende del lugar, porque yo estoy viviendo en Querétaro y para mí es una buena muestra a lo largo de la carretera ver cómo están los precios de las gasolineras, ¿no? Y prácticamente aquí andamos rondando la verde en 19 y la roja en 20, ¿no? Entonces, esa subida de las gasolinas fue la que trajo ese aumento de la inflación de ese 2.18 que lucía muy bonito y se acabó la fiesta. Ahora estamos en 3.62. Y por otro lado, algo que es mucho más preocupante es que la inflación de un grupo que se llama de alimentos, bebidas y tabaco se ha ido a 6.59. El mes pasado creo que era 6.58. Entonces, eso es lo que come la gente, lo que tú adquieres en el supermercado, en términos de frijol, arroz, bebidas de todo tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí la inflación, pues sí, pega y pega sobre todo en los salarios más bajos, ¿no? Ese aumento en los alimentos de tabaco es consecuencia de los aumentos salariales, del ajuste cambiario que se ha dado. También no hay que, digamos, menospreciar eso. En un momento dado el tipo de cambio hace unos meses estaba en 18.50, hoy en la mañana el dato interbancario era de 22.10. O sea, prácticamente nos hemos ido 3.50 en el tipo de cambio. También pegan los impuestos. Ahora le quieren probablemente poner más impuesto a los refrescos, a las botanas, etcétera, etcétera, ¿no?
Algo que también se está combatiendo es la prohibición que se hizo en Oaxaca a venta de refrescos y botanas a menores de edad. Lo satanizan para después, cuando pongan el impuesto, pues obviamente disminuir la demanda. Pero sin embargo, el que quiere tomar una coca o comer un paquete de papitas, pues va a encontrar la forma de encontrarlo. O sea, en México siempre somos muy hábiles para darle la vuelta a la regulación y habrá algún adulto que adquiera ese tipo de productos, obviamente pegándoles fuerte a los productores y a las tiendas de conveniencia, que son las que están más al alcance de la gente en la calle, ¿no? Entonces, por ahí vemos que eso no está incentivando el crecimiento en términos de la producción, ni tampoco la venta del término de comercio, porque pues evidentemente, ¿cuántos niños no acuden a comprar ese tipo de productos, no? No sé cómo la veas. Ahí te di dos sectores que yo los veo muy complicados. En relación a, bueno, pues esta pandemia, a cómo nos ha sorprendido y a la consecuente, falta de liquidez, a toda la situación económica que permea debido precisamente a la pandemia y a cómo, doctor, están actuando las autoridades en relación a poder sobrellevar este tema para salir adelante. ¿Cuáles son sus consideraciones al respecto? Bueno, hablando un poco sobre la recuperación, digamos, o la reactivación económica, también el gobierno está muy optimista en que esta se daría en la forma de V, de V, V de vaca, que quiere decir que tocamos fondo, lo cual también es un consenso, probablemente tocamos fondo entre mayo y junio del mes pasado, del mes antepasado, y la recuperación en B es que rápidamente volvemos a los niveles precrisis. Sin embargo, también hay muchos analistas que dicen que es muy probable que la recuperación se dé en forma de U con las patitas abiertas, es decir, una recuperación frágil, lenta y con algunas piedritas en el camino, porque también tenemos aquí algunos elementos que pueden influir en el crecimiento, como puede ser incluso hasta la misma elección de los Estados Unidos. Quién sabe qué maldades nos quiera hacer algún candidato para promover su presencia en las urnas, ¿no? Entonces, sí estamos viendo una recuperación en el sentido de que sobre las caídas que mencioné hace rato, ya al siguiente mes se da un pequeño crecimiento, pero es un pequeño crecimiento sobre una base negativa, ¿me entiendes? O sea, no estamos creciendo positivamente, sino que estamos reduciendo la magnitud de la caída, ¿no? Entonces, como te digo, ahí el gobierno tendría que realmente aplicar las medidas adecuadas a cada sector para que esta recuperación se dé un poco más rápido, ¿no? Yo creo, doctor, a reserva de equivocarme, y usted me lo dirá, y pues sí, como bien usted lo señala, esto pues es así como kafkiano, nunca nadie pensó que íbamos a tener una situación como la que estamos viviendo, no está verdaderamente fuera de todo el contexto y fuera de toda la realidad o de todas las medidas aplicables o herramientas que tuviéramos al alcance. Sin embargo, y a lo largo de todo estos meses, porque cada vez van siendo más meses y además no sabemos exactamente cuándo será el final de esto, se puede prolongar todavía muchos meses más. En este sentido, doctor, ¿cómo podemos comparar este momento con algún otro momento en la historia económica? Porque es una crisis aquí en México, pero es una crisis también a nivel mundial. ¿Cuál sería la comparativa y cuál sería el tiempo estimado en recuperación en base a la experiencia de algún evento similar vivido antes? Pues mira, realmente te diría yo, la anterior crisis que tuvimos fuerte fue en el 2009 por la quiebra de la empresa Lehman Brothers, donde el producto en México cayó algo así como 7%. Antes de eso fue la de 95, cuando vino esa devaluación del peso de alguna manera, pues era esperada, ¿no? Porque realmente durante 94 ocurrieron tantos accidentes como muerte de 2 personas, una mini revolución, renuncia del secretario de Gobernación, muchas cosas que le dieron incertidumbre a la economía, se acabaron las reservas internacionales y se presenta en la tercera semana de diciembre una mega devaluación. Entonces, evidentemente, la inflación que cerró en 7% en diciembre de 94, para diciembre de 95 andaba en 52%. Y eso agarró a todo mundo con las manos en la puerta, los dedos en la puerta, ¿no? Entonces, también con una caída importante del producto del orden, no recuerdo bien, puede haber sido 6-7%. Ahora, la anterior crisis de ese tamaño, nos iríamos probablemente a
76 con la devaluación del peso, que sin embargo no trajo unas caídas tan pronunciadas del producto, porque recuerda que cuando inicia el sexenio de López Portillo, se descubre que hay amplias reservas petroleras y el presidente nos comenta que ahora toca administrar la riqueza. Poco duró, porque al final de ese sexenio lo único que hicimos fue acabar con una deuda externa impagable, que a De la Madrid le dejó un problemón brutal, que no pudo con él hasta que se hizo la renegociación de la deuda y ya en épocas de Salinas, ¿no? Y si me dices para atrás, yo me iría casi a la época de la Revolución. Esto no había ocurrido nunca en ninguna estadística, ¿me entiendes? O sea, yo voy a cumplir 70 años y creo que en mis 70 años jamás imaginé que pudiera ocurrir una cosa así. Ni como economista, ni como persona, ni como fui profesor en los Estados Unidos, dar clases de macroeconomía, no se me hubiera ocurrido que esto iba a ocurrir, que esto iba a pasar. Y como te digo, es consecuencia de la globalización. Hay un virus, se propaga. Habíamos tenido ya virus anteriores, acuérdate, en 2009 el SARS-1, no sé cómo se llamaba. Incluso por ahí alguien me mandó un video en 1969, cuando el Festival de Woodstock había un virus que le llamaban el virus chino, y yo no me acuerdo ni siquiera que hubiera habido confinamiento o cubrebocas. Chéquenle por ahí, 1969 hubo otra epidemia de virus proveniente de China, y no me acuerdo yo que haya sido tan letal como lo que está ocurriendo ahorita. Y como tú dices, no hay para cuándo. Mientras no haya vacuna que frene este deterioro, digamos, de salir a la calle y poderte infectar, pues va a tardar hasta mediados del año que entra en que medio se normalice la situación y de ahí empecemos realmente a estar más cómodos con hacer una vida normal, ¿no? A mí me llama la atención, doctor, porque en estas crisis que atinadamente está señalando y que son pues el antecedente no igual en dimensiones, pues son crisis como muy particulares y muy específicas. Esta es una crisis que ha pegado a la calidad de vida, a la salud humana, y esto precisamente ha hecho que haya muchas defunciones, que haya muchos contagios y que además sean todos los sectores. O sea, yo creo que no hay un solo sector que no tenga afectaciones, porque hablamos del restaurantero, pero hablamos de la aviación y hablamos del turismo, hablamos de todos los sectores que conforman la economía de un país. Y al haber pérdidas humanas, bueno, pues también tiene que haber espacios que son difíciles de recuperar. Hay quiebras, hay cierres, hay una serie de situaciones que pues evidentemente están afectando, y es esta parte de la crisis sanitaria, pero ahora es la crisis económica y las medidas que se están asumiendo, que se están tomando para poderla llevar o sobrellevar o salir de este bache. ¿Cuáles serían, y yo sé que pues es así como la pregunta de los 64,000, cuáles serían las primeras impresiones de cuál es el comportamiento que todos debemos de seguir para poder salir de esto? Desde el ama de hogar, desde el ama de casa, hasta evidentemente el empresario que tiene un compromiso con muchos empleados, vamos, ¿cómo se puede asumir esto para en conjunto, en sociedad, poder tomar decisiones más asertivas? Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú sabes que a mí me gusta mucho viajar a Vietnam, Camboya, Laos. Creo que en Vietnam se han muerto 2 personas. O sea, es increíble el número de muertos. Y si tú vas a Vietnam, todo mundo usa cubrebocas de siempre. Vaya, andan en la calle en motocicleta con su cubrebocas. Y en ese sentido eso ayuda. ¿Por qué? Porque no contagias, no esparces virus, ¿no? Lo mismo, chequen, o sea, eso no tiene mayor, las estadísticas están ahí. ¿Cuántas gentes han muerto en Laos? ¿Cuánta gente se ha contagiado? Poquititos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues creo que las medidas que dicta el gobierno son adecuadas en el sentido de utilizar un cubrebocas. Ya la ANTAD se va a pronunciar en ese sentido. En tu ticket del supermercado o de alguna tienda departamental, vas a ver la leyenda: use cubrebocas, mantenga la sana distancia y lávese las manos. Nada cuesta tener una higiene diaria, lavarte las manos 3 o 4 veces al día, o 5, las que sean necesarias. Si agarras un billete, lávate las manos. Si sales por alguna razón a comprar al súper, que yo no he ido porque no he estado muy bien de salud, pero me dice mi esposa, las señoras van con tapabocas, careta y hasta guantes para entrar a un súper, y luego desinfectan la cajuela con Lysol. Digo esa marca porque es lo que más le gusta a la gente usar. Le echan Lysol a la cajuela
¿verdad? Para que las frutas, verduras, etcétera, vayan limpias. Entonces, seguir las instrucciones que nos están dando. Y desgraciadamente una parte de las autoridades no cumple con esos preceptos y no pone el ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es lamentable, lamentable. En relación a esta parte de los semáforos y de cómo se va reactivando la economía, ¿cuál es la consideración que tiene usted? Es decir, esta manera de poder hacer las cosas digitalmente, porque bueno, pues todos estamos sumados a esto, es más, este esfuerzo de hacer los programas así es solamente una muestra, todos estamos en esta parte digital. ¿Cómo puede esta parte de la digitalización de las empresas destrabar un poco, coadyuvar para que esto pase de una manera un poco menos dañina? Pues mira, yo creo que esto es un parteaguas importantísimo que va a ayudar a detonar el comercio electrónico, lo que se llama e-commerce, porque si después te voy a platicar de las estadísticas de las departamentales, pero parte de su recuperación se basó en vender todo tipo de cosas a través del comercio electrónico. Y curiosamente, yo que tengo acceso a las estadísticas de ANTAD por rubro, tenemos 28 rubros, un rubro son artículos deportivos y ha quedado en primer lugar cuando no estaba así antes de la pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor en tu casa compraste una bicicleta fija, compraste una caminadora, compraste algún tipo de producto, hasta ligas, ¿no? Para que puedas hacer ejercicio. La gente al estar encerrada, pues no va a estar todo el día viendo televisión o durmiendo, también quiere ejercitarse. Curiosamente, eso ha surgido, ¿verdad? Y también las tiendas departamentales, de alguna manera, pues han vendido mucho a través del e-commerce y muchas veces han quedado medio mal, ¿no? Hay gente que ha pedido ropa y luego no le queda la talla, es un problema devolverlo. Entonces, hay que darle fuerza al e-commerce, estando seguros de lo que vendemos, realmente es lo que la gente va a quedar contenta y no nos lo va a querer devolver, ¿verdad? Entonces, como te digo, es un parteaguas. Yo creo que en el futuro vamos a ver mucho más competencia de esas tiendas departamentales contra los que venden por e-commerce, como pueden ser las plataformas de Amazon o de otras plataformas, no sé, Mercado Libre, etcétera, que te venden mediante ese mecanismo. Entonces, eso puede ser bueno porque de alguna manera pues va a fomentar el comercio en México para que la gente no tenga que irse a comprar a otro lado, ¿no? Eso es muy bueno. Ahora, si tú me dices otros rubros que han sido de gran importancia en ventas de la ANTAD, y eso pues es una crítica al gobierno, porque lo que más hemos vendido en los primeros 7 meses del año han sido medicinas. Medicinas que llamamos OTC, que es sobre el mostrador, o medicinas RX, que son con receta, de antibióticos o ansiolíticos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si el gobierno no proporciona las medicinas, la gente tiene que hacer un esfuerzo para irla a comprar, ya sea las farmacias de los asociados, que tenemos muchas farmacias como asociados, o los mismos autoservicios tienen farmacia. Y la gente está comprando ahí sus medicinas ante la imposibilidad de pedirlas en el IMSS o en el ISSSTE, etcétera, ¿no? Ese para mí es un termómetro, ¿no? Las ventas que tenemos son realmente características de lo que está ocurriendo en la economía. Otro rubro que ha estado muy socorrido es las tiendas que venden para mejoras de casa. Pintura, pues se te ocurrió pintar tu casa o hacer algún arreglo, pues vas a la tienda que tiene ese tipo de productos y te surtes para mejorar tu casa. Vas a estar encerrado 5 meses y como tú dices, no sabemos si nos faltan otros 3, 4, 5 meses hasta que el semáforo no cambie. Ahora, lo que está ocurriendo en la Ciudad de México es muy diferenciado porque tenemos la parte oriente, donde la gente es un poco más descuidada, tal vez un tema de educación, y tú ves fiestas callejeras, ves que van al mercado sin cubrebocas, y en la medida que eso ocurra, pues vamos a tener la Ciudad de México en semáforo anaranjado, y todo mundo en su casa haciendo e-commerce, o, perdón, e-commerce, trabajo de casa, ¿no? Porque es lo que estamos haciendo ahorita. O sea, antes lo hacíamos en la ANTAD con mucho gusto, presencial. Hoy no. Hoy, para mí, esta es la tercera reunión importante que tengo en el día y no me desplacé de mi silla. ¿Me entiendes? Eso también, a la larga, va a traer a los que les ha funcionado un tema de reducción de espacios de oficina. Porque si alguien realmente funciona bien mediante este mecanismo,
pues las empresas se van a poder ahorrar dinero cerrando espacios en lo que ahora actualmente ocupan o ocupaban, ¿no? Claro, y en la transportación y en la eficiencia también hay muchos temas que son este, simultáneos o que se están dando de manera simultánea al home office, ¿no? Porque evidentemente si ya no tienes que perder una hora en desplazarte para llegar a tu oficina, pues es una hora que empezaste a ser productivo desde antes o estás más descansado o tienes una actitud distinta, ¿no? Sí, y además nos hemos vuelto expertos en el manejo de estas plataformas. Digo, no voy a mencionar los nombres, pues yo todas aquí en mi tableta las tengo ya descargadas. Tú me dices, ya nada más te mandan la liga y te metiste. Feliz. Acabo de terminar una reunión de socios estratégicos. En la mañana tuvimos el desayuno del CESP, que es el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Todas muy ricas y muy productivas. Mañana tengo 5 reuniones, imagínate. Para mí estarme moviendo en el DF con ese tráfico, bueno, la Ciudad de México, como le llaman ahora, este, es un problema, ¿no? Entonces aquí, pues realmente estoy más descansado, como tú dices, ¿no? Entre plática y plática me puedo ir a servir un café y te digo, también se me ocurre que esto va a tener un impacto en el sector financiero, porque hay algunos bonos que se han colocado en términos perdón, de los malls, ¿no? Y espacio de oficina, se llaman fibras. Habrá alguna fibra que no le va a ir tan bien en la medida que se desocupen espacios de oficina. Entonces, esta crisis pega por todos lados, ¿eh? Al sector financiero, incluso en ese tipo de papeles que están, pues no sé, las ha comprado el público, están en la inversión de las Afores, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo nos íbamos a imaginar, cuando uno compra un instrumento de esta naturaleza, que se viene un tsunami que va a hacer que realmente pueda ser improcedente ir a la oficina, cuando puede estar aquí trabajando muy bien? Y bueno, doctor, un tema muy importante que yo creo que es de las partes torales o que están esperando dentro de este espacio que amablemente coordina usted y lleva usted, son cómo estamos en cifras en ANTAD. Yo creo que uno de los temas más sensibles en el transcurso de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria, bueno, pues al principio hubo mucha duda de si estaba habiendo abasto, si había desabasto, si estaban llegando la comida, todo esto de los centros de distribución a las tiendas, que empezaba a escasear alguna cosa, que iba a haber ventas de pánico, en fin, hubo muchos rumores. Sin embargo, las tiendas se mantuvieron siempre trabajando, siempre pues en la línea correcta para poder cumplir con toda esta demanda diferente que se da en esta pandemia. En cifras y en esta estadística, ¿cómo se traduce esta pandemia a lo que está viviendo justamente el ANTAD? Mira, yo creo que los meses de enero y febrero para las ventas de ANTAD fueron muy buenos, incluso mayores a lo que había ocurrido en el primer bimestre de 2019. Cuando empieza el tema de la pandemia, que fue a finales de marzo, marzo tuvo un comportamiento fuera de toda norma, fuera de toda normalidad, digamos, con un crecimiento de las ventas de ANTAD de 20.6% en ese mes. 20.6%. Como tú dices, sí, efectivamente el precio del huevo se fue para arriba, también el arroz y el frijol, que son alimentos básicos, subieron, tuvieron tasas de variación de inflación hasta del 25%, pero muchas tiendas también, teniendo el abasto, limitaban la compra de algunos productos a 2 unidades por cliente, lo cual me parece que es correcto, porque mucha gente salía con el carrito lleno de papel de baño, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasa? O de botellas de agua, como para 6 meses. Lo mismo, cloro, desinfectantes, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que creció 20% el supermercado, pero gradualmente se fue desinflando. Ya para el siguiente mes traíamos 9%, luego 6.7% y prácticamente se ha estabilizado en niveles ligeramente arriba de 1. Los últimos 2 meses creció 1.3 y 1.6. ¿Qué pasó aquí? Pues que la gente al ver su despensa que abrían la puerta y se les caía todo, dijeron, no, pues vamos a usarlo. Y en la medida que usaron esos inventarios, yo les llamaría precautorios para no alarmar a nadie, ¿no? No de pánico, precautorios, pues las ventas se fueron cayendo, ¿no? Y además, por otro lado, empezó a haber baja en el salario, empezó a haber desempleo, traemos un desempleo medido
por el IMSS de más de 1 millón de personas, pero hay cifras que manejan, incluyendo el sector informal, etcétera, que pueden ser hasta 7 millones de personas desempleadas. Entonces, esas personas pues, no pueden comprar nada. Entonces, como te digo, el supermercado inicialmente le dio un impulso brutal a las ventas y por otra parte, las tiendas departamentales que iniciaron muy bien el año, y te digo, incluso por arriba del primer bimestre, ya se empezaron a desinflar en marzo para tener una caída de alrededor del 70% en abril. ¿A qué se debe esa caída tan brutal? Pues al cierre de las tiendas departamentales consideradas como no esenciales. Luego, te digo, aquí es donde entra el tema del e-commerce. Se dan cuenta de que es importantísimo tener, ¿cómo se llama? Ventas a como dé lugar y empiezan a explotar el e-commerce y de esa manera, pues tenemos que se recuperan las ventas de las tiendas departamentales aquí estoy viendo en mi teléfono, de 70 se van a 50, después a menos 50, luego menos 45, y ya en el último mes, con alguna apertura parcial, obviamente con horarios limitados y muchos temas de aforo, no les dejan meter más que una tercera parte de la capacidad de la tienda, lo mismo que en los supermercados, hay veces que ves cola para entrar, te toman la temperatura, se están siguiendo los protocolos de higiene muy estrictos, te limpian el carrito, pero eso hizo que las tiendas departamentales crecieran, la caída sea menor, como te digo, menos 23. Pero por otro lado, se desinflaron los supermercados. Ya están creciendo 1.3 y 1.8%, muy poquito. ¿Qué pasó con las tiendas especializadas? Que es otro de los formatos que manejamos. Las tiendas especializadas tuvieron también una caída, porque dentro de las especializadas que tenemos, tenemos farmacias que están abiertas, tenemos tiendas de licores cerradas por no ser esenciales, tenemos tiendas estrictamente de moda cerradas por no ser esenciales, tenemos tiendas de deportes también cerradas por no ser esenciales y conveniencia, que es un sector amplísimo, con millones de tiendas, vaya, las ves por todos lados, una en cada cuadra y una en la contraesquina. Y a ellas les han prohibido muchas veces vender licores, les han prohibido vender botanas. Y quiero sí hacer un señalamiento en este sentido. Lo que ha ocurrido a lo largo del país ha sido capricho de algún alcaide que dice, no, yo este fin de semana cierro las tiendas, no abren para que no haya concentración. Pero lo hacen de una manera que no es lógica, porque de esa forma están frenando el comercio, están frenando el posible empleo de sus mismos parientes o hijos, etcétera, al tener empleos que están sujetos a que haya venta, pues los van a correr, ¿no? Y esto ha ocurrido en todo el país. Es una cosa que hemos notado en Mantá, que de pronto en algún estado se toma una medida, pero no es, digamos, a nivel federal, sino que es a nivel estatal, muchas veces municipal, en un total desorden. Entonces, ¿qué pasó con las tiendas especializadas? Te digo, venían muy bien en enero y febrero, por arriba del año pasado. Ya en marzo se caen menos 1.9% y de ahí la caída se va a menos 14.7%. Ahora, se han recuperado ligeramente y ahorita la caída al mes de junio es de únicamente menos 9.6%, pero todas más es caída porque no se ha generalizado, digamos, la recuperación de estas tiendas en términos de ventas. Sí, prácticamente ya todo está abierto, pero también con horarios muy limitados. Muchas veces el horario es de 10 a 5. Entonces la gente, pues evidentemente, a lo mejor no puede acudir en ese horario. Hay gente que quisiera ir después de trabajar más tarde. En fin, siguen habiendo muchas restricciones. Yo, si te dije en el mes de noviembre que estimábamos un crecimiento de ANTAD de 3.3% en el año, en términos reales para 2020, no era una cifra mala. Está incluso ligeramente arriba del 2019. Ahorita te digo que si nos va muy bien y la gente se reactiva, se reanima y decide gastar, tal vez tengamos una caída para las ventas totales de ANTAD de entre menos 6 y menos 7% en las ventas globales. Si tú consideras que el comercio al menudeo y al mayoreo en el país pesan 19.5%, de ese 3.5% es ANTAD, pues evidentemente también le da sustento a la caída que te dije del PIB. El PIB va a caer porque simple y sencillamente muchos de los sectores están muy golpeados.
Doctora, hace un momento me habló de algunas de las categorías que se han vendido más o que han tenido éxito. ¿Hay más información en relación a las categorías que se han ido al alza y las categorías que se han visto más afectadas? Mira, las que se han visto más afectadas, y estamos hablando caídas de entre menos 20 y 40%, menos 40%, es todo lo que tiene que ver con ropa y calzado. Porque a pesar de que estuvieron cerradas las tiendas departamentales, si tú ibas a un autoservicio grande que vende ropa, no te permitían comprar ropa. El área de ropa estaba cerrada, el área de licores estaba cerrada. Aunque fuera el autoservicio abierto, pues evidentemente no te vendían nada que no fuera esencial, comida básicamente. Entonces, al estar cerrado eso, te digo, traemos caídas en ropa de dama, de caballero, de bebé, entre 20 y 40%, es una locura. Ahora, únicamente, como te digo, los crecimientos positivos en algún mes se han dado en artículos deportivos, por lo que ya comenté, ciertamente por arriba de ese crecimiento todo lo que son medicinas, y en términos de la comida, prácticamente lo único que ha destacado son los agropecuarios, frutas, verduras y carnes. Tenemos separadas las frutas y verduras y las carnes, ¿no? Eso es lo que ha crecido de manera normal, pero pues es lo que la gente compra para vivir, ¿no? Muchos de los demás alimentos enlatados, etcétera, han tenido también caídas por abajo del promedio, ¿no? Entonces, pues ahí también estamos viendo que la gente pues ha sido mucho más cauta para gastar a partir ya, digamos, de abril en adelante, comprando únicamente lo que necesita y no yéndose un poco de bruces, ¿no? Prácticamente se nos está acabando el tiempo, doctor, pero no me quiero ir, obviamente, sin oír sus comentarios finales, pero antes de los comentarios finales me gustaría mucho saber su opinión o su pronóstico ante pues ya la entrada en vigor de la NOM 051 que se prevé para el 1 de diciembre. Hace poco tuve oportunidad de tener un programa con Manuel Cardona y con Human Retail, donde platicábamos precisamente de esta NOM 051, de qué va a pasar con los inventarios, de cómo se tiene que apurar en salir la mercancía antes del 1 de diciembre, del nuevo etiquetado, en fin, todo este tipo de temas. ¿Hay alguna relación o perspectiva económica de cómo puede ser benéfico o perjudicial la entrada en vigor de la NOM 051? Mira, yo creo que si vemos el ejemplo de Chile, y no sé si te lo comentaron así, no funcionó. Es una NOM que evidentemente trae costos para las empresas que pueden repercutir en precios, porque tú tienes que cambiar mucha maquinaria o las matrices que estampan digamos, las estadísticas que se requieren para que tú veas si te hace daño o no. Yo creo que es una locura porque la gente no le va a hacer caso. Si la gente quiere tomar un refresco de cola, lo va a comprar aunque le digan con el letrero negro que tiene demasiadas calorías de azúcar, ¿no? La gente no hace caso. Cuando vino el impuesto calórico, si mal no recuerdo, fue en 2014, las ventas de Antad se cayeron muchísimo y la gente cambió de marca de refresco de cola. ¿Por qué? Porque era más barata o digamos de alguna manera la marca más barata se volvió la que pagaban, estaban acostumbrados a pagar a 10 pesos el refresco y se fueron con esa. Le quitaron un poco de mercado a la cola digamos, premium, ¿no? Más carita. Entonces, yo creo que ahorita lo que va a ocurrir, y bien, creo que Manuel ha estado luchando mucho porque, pues, de entrada se logró aumentar el plazo 60 días. Tú sabías que era 60 días, Sánchez. Eso fue muy bueno. Y si las autoservicios están atorados con algún inventario que no puedan devolver, ¿verdad? O de alguna forma le van a pegar stickers durante ese periodo de transición, un engomado que te diga, bueno, ojo, esto va así asado, pero también vamos a ver ofertas. Si yo veo una oferta de algún producto que me gusta y lo tiene que sacar aunque no traiga la norma, a mí no me interesa, yo lo voy a comprar. Entonces hay formas, digamos, mediante el mecanismo de precios que pueden deshacerse de algún inventario no deseado que la empresa esté atorada, ¿no? Ahora, eso pues evidentemente, como te digo, no creo que a la larga vaya a ser muy útil. Creo que va a traer costos adicionales a las empresas de volver a imprimir las bolsas, las latas, etcétera. Y desgraciadamente todo repercute en la inflación. Como te dije al principio, de los rubros con una inflación más alta ahorita es el de alimentos, bebidas y tabaco, de la parte subyacente, con 6.59. Que eso es lo que le pega a la gente. ¿Por qué? Porque es un desfase entre lo que te pagan y lo que te cuesta el supermercado.
Si le van a subir más, pues no hay negocio, ¿no? Entonces yo creo que ahí no están viendo, mira, este gobierno está tomando algunas medidas que realmente el sector privado está en total desacuerdo. El mismo tema, como platicábamos, si se generaliza en todo el país que los niños menores de 18 años, no sé cuál sea la edad, no pueden comprar ningún alimento o bebida que sea, digamos, no permitida por las autoridades. Bueno, está bien que no les vendan ron, pues sí, que te pidan la cartilla o te pidan el pasaporte para meterte una botella de ron, que no sé si a los 18 o los 21, porque se supone que en México a los 18 ya eres mayor de edad. Y lo que decía, si puedes donar tus órganos a los 15 y qué sé yo, bueno, que no te dejen comprar un refresco de cola es una locura, ¿no? En fin, yo creo que están tomando medidas sin pensarlo, que de alguna forma nos van a afectar en las estadísticas macroeconómicas, ya sea crecimiento por el lado de la producción industrial, ya sea inflación, y eso pues realmente es lamentable, ¿no? Doctor, pues prácticamente llegamos al final de este programa. Me quedo siempre con muchas ganas de seguir escuchándolo. Espero que ya lo retomemos de una manera tradicional, habitual, como lo teníamos, aunque sea así con sana distancia. Absolutamente, Gladys. ¿Cómo quiere usted Absolutamente. cerrar su programa? ¿Cómo cierra su espacio? Pues mi espacio es que ojalá que el gobierno realmente pensara con mucho cuidado las medidas que está adoptando, que tomen, así como dicen del señor López G., que es un científico, que lo que está diciendo las estadísticas de mortandad es con bases científicas, pues aquí también con bases económicas las medidas que tomen, vean las repercusiones que tiene lo que están haciendo, porque a la larga es en detrimento del bienestar de la población, que tienen que tener más cuidado y hacer caso de algún tipo de recomendación económica y ver los impactos que tiene lo que están haciendo en otros sectores. Doctor, pues como siempre le agradezco muchísimo que nos haya recibido en su casa. Es un gusto para nosotros, es un honor y de verdad ya su público lo extrañaba. Le agradezco, Gladys, estoy más que puesto. Siempre habrá temas que me gusta mucho platicar con usted. Pues muchísimas gracias y en especial gracias a ustedes que amablemente nos siguen, a ustedes que amablemente preguntan y están interesados en estos temas de macroeconomía que nos ha y con los cuales nos ha protegido durante ya mucho tiempo el doctor Javier Salas Martín del Campo, que pues ya le decía yo, tiene toda la expertise y toda la directriz de lo que se maneja en ENTAD, que no es poca cosa, sino pues son las cifras y los números más importantes que tienen mucho que ver con la economía nacional. Yo le agradezco mucho el placer de su atención, le agradezco al doctor Salas nuevamente y le recuerdo que el próximo miércoles muy puntual a las 11 de la mañana tenemos una cita.